para delincuentes perturbados. Nos llegan los enfermos más trastornados y peligrosos, los que no aceptan en ningún otro centro. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Stanislav Lem dijo: los manicomios siempre han destilado el espíritu de la época. Todas las deformaciones, las jorobas psíquicas y las excentricidades están tan diluidas en la sociedad que resulta difícil percibirlas, pero aquí, concentradas, revelan claramente el rostro de los tiempos que vivimos. Los manicomios son los museos del alma. En la antigüedad, los locos y los cuerdos andaban sueltos. Incluso los locos eran considerados en algunas sociedades como chamanes, personas que tenían la comunicación con Dios, con el más allá. Pero en el siglo XV, Juan Gilbert Joffre, un fraile mercedario, abrió por primera vez un hospital para personas con problemas mentales. Su idea era separarlos del resto de la sociedad supuestamente sana. Los primeros manicomios fueron llamados hospitales de inocentes y al inicio eran atendidos por congregaciones religiosas. Varios escritores y artistas han pasado por estas instituciones y han dejado el testimonio de sus experiencias, que como usted bien sabe, son escalofriantes. Hoy, en efecto, hablaremos de manicomios, de libros enloquecidos y de letras. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. El abuelo Pepe, padre de mi padre, regresaba de su trabajo burocrático en Petróleos Mexicanos a las 5 de la tarde, se quitaba uno de sus dos únicos trajes, se ponía la pijama, colocaba el pantalón debajo del colchón para que con el peso lograra un planchado automático. No era un demente, pero sus años lo convertían en un loco, soñaba según él cosas del futuro. Quizás me soñó y pensó que estaba loco de remate. ¿Cuál era la verdad y cuál la locura? Ramón Gay, exitoso autor de cine de los años 50, primo hermano de mi padre, un día se encerró en un baño, selló las ventanas, prendió un anafre y se entregó a diversas ensoñaciones. Mi padre rompió una ventana y lo salvó. Motivo del suicidio de Gay, sus proclividades homosexuales, la culpa. ¿El suicidio es una locura o es una verdad? Tomás Perrín le regaló un chivo a mi padre. Así ocurren cosas raras. En el ojo de un huracán conyugal, papá se encerró con una botella de brandy, el chivo y una pistola. Mató al chivo. ¿El amor es una locura o una verdad? Mi madre me decía, vine a caer en una familia de locos, y agregaba, me gusta, nunca me aburrí. Los locos son interesantes. No miento, así lo dijo mi madre una noche de tranquilidades seniles. Por cierto, recientemente he tenido sueños perturbadores y siento que mi cordura se acerca al abismo. ¿Dije cordura? En casa no hay cuerda. Un clásico de clásicos que usted no puede dejar de leer, El pabellón número 6 de Anton Chejov, un relato central de la narrativa universal sobre el sufrimiento en los manicomios y los criterios del encierro. Maestrísimo del relato corto, Chejov cuenta la historia de un manicomio en la Rusia zarista, en torno de el doctor Andrei Efimich, personaje principal. En torno de este protagonista se creará una de las tramas más oscuras de la literatura de Chejov. Uno de los reclusos atraerá por su inteligencia al doctor, quien se cuestiona sobre los límites entre la cordura y la demencia, entre las infames condiciones en las que tienen a los internos. Efimich entabla amistad con Iván Dmitrich, paciente con delirios de persecución. Médicos, trabajadores y enfermeros del psiquiátrico consideran que la conducta del doctor no es la apropiada. Urden así un cruel castigo contra el doctor Andrei Efimich. Realmente una obra maestra de la literatura, El pabellón número 6, también conocido como la sala número 6, dependiendo de la traducción del ruso que usted consiga. Chejov, un narrador poderoso y excepcional. Miren ustedes lo que tengo aquí.
Anton Chekhov, cuentos completos. Desde hace algún tiempo, no mucho tiempo, 2 años, la editorial Páginas de Espuma hizo una extraordinaria edición de los cuentos completos de Chekhov en 3 gruesos tomos, en una edición realmente impecable de Paul Viejo, o Viejo, como usted lo quiera pronunciar. Si encuentra usted alguno de estos tomos, lléveselo. Se estará llevando oro molido. Usted conoce esta historia, estoy seguro. King Casey trabajó como enfermero en un hospital psiquiátrico durante un tiempo. De esta experiencia surgió el libro Alguien voló sobre el nido del cucú, que luego se convertiría en una gran película de Milos Forman protagonizada por Jack Nicholson y que interpreta él a Randy McMurphy, un convicto que finge una enfermedad mental para librarse de los trabajos forzados. Lo que el protagonista no sabe es que el hospital psiquiátrico, y sobre todo el área a donde él fue designado, se rige por los términos inhumanos y nada ortodoxos de la enfermera Rachel. Ahí conocerá a un grupo de personas con diversos problemas mentales a quienes tratará de ayudar, más por rebeldía que por solidaridad. Luego de algunos episodios de rebeldía y diversión, el plan de escape de Randall se verá frustrado y su propia cordura comprometida. Un libro imprescindible si se habla de manicomios. Se lo digo, Historia de la locura de Michel Foucault. Propone también la historia de los manicomios. Afirma que aunque desde la Edad Media existen lugares para encerrar a los enfermos mentales y a veces sacar provecho de su condición, dice por ejemplo que en el siglo XVII, en el Bethlehem Royal Hospital de Inglaterra, se exhibía a los pacientes los domingos y se cobraba por verlos. También hace un recuento de los monasterios que se usaron para recluir a los enfermos mentales y, por supuesto, la evolución hacia espacios acondicionados para tal propósito. La obra de Foucault es considerada una de las más importantes para entender no solo la locura, sino el sistema que de alguna manera la propicia. Locos, manicomios, literatura. ¿Cómo se convierte uno en un fotógrafo de locos? Con esa frase, Cristina Rivera Garza abre una novela sobre la locura, la reclusión y el sufrimiento que a 20 años de su publicación vale la pena traer a este espacio. Un gran libro. Como los vagoneros de las letras, les traemos el inicio de Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza. ¿Cómo se convierte uno en fotógrafo de locos? Dentro de la cabeza de Joaquín Buitrago hay un zumbido de abeja que no lo deja dormir ni descansar en paz. Matilda, una palabra, un batir de alas. Despierto con los músculos tensos y los ojos abiertos, enciende un cerillo. La luz anaranjada del fósforo alumbra sus dedos manchados de nicotina y la carátula del reloj de bolsillo bajo la cual las 2 manecillas doradas, encima la una sobre la otra, parecen haberse detenido para siempre a las 12 en punto. Con la misma llama enciende la lámpara de petróleo, el quemador izquierdo de la estufa y un cigarrillo monarca. Hay sobre su rostro una sombra casi violeta a punto de convertirse en sonrisa, que sin embargo se queda congelada en una mueca sobre los labios. Aún sin verla, la expresión lo molesta, lo avergüenza, pero no puede hacer nada para borrarla. Está alegre, pero no sabe qué hacer con la alegría. Sin camisa, Joaquín se pasa de cuando en cuando el pañuelo por la frente y alrededor del cuello para eliminar el sudor. Al mismo tiempo pone a hervir agua en una olla de peltre azul. Está preparando la emulsión de almendras dulces, clorhidrato de morfina y jarabe de flor de naranjo que ya no mitiga su insomnio crónico, pero cuyo olor de cualquier manera lo hace soñar, aún con los ojos abiertos y los músculos tensos. Lo ha intentado todo: las tinturas de Colombo, de cuasia, de genciana, de quina, 30 centímetros cúbicos de cada una mezclados con 10 centígramos de morfina, 3 cucharadas al día, 20 vasos enteros. También ha probado el opio en agua de almidón, el bromuro de potasio, perfecto para aquellos atacados por las preocupaciones del espíritu, afecciones morales depresivas y esfuerzos intelectuales excesivos.
el bromuro de sodio recomendado en casos de constante irritación, el paraldehído en jarabe de laurel de cerezo o en agua de tilo. Su insomnio ha vencido todos los remedios. Al final, solo la emulsión de almendras es capaz de apaciguarlo mientras aguarda el amanecer en el horizonte. Entonces, entre las 6 y las 8 de la mañana, duerme sobre su catre justo cuando todos los demás despiertan y la ciudad vuelve a juntarse en su nudo de ruido y velocidad. De la mesa de novedades, mire usted, Almadía nos ha hecho llegar el más reciente libro de Viviana Camacho. Aún huele a tinta fresca. Viviana Camacho se ha convertido desde hace tiempo en una de las escritoras mexicanas más interesantes de nuestras letras. Recuerdo de momentos dos de sus libros, Tu ropa en mi armario y La sonámbula. Ahora nos entrega Jaulas vacías, 17 piezas narrativas realmente notables, en búsqueda siempre de lo que está detrás de las apariencias. Escuche usted lo que dice Ana Clavel de los relatos de Viviana Camacho. Los cuentos de Camacho son artefactos implacables para hablar de las sinrazones ocultas que anidan en las relaciones humanas. En todas sus historias late una imaginación poderosa para hacer pasar por cotidiano el oscuro juego de sombras y deseos que se gestan en el insomnio, el sueño, el delirio o la soledad. De Viviana Camacho, Jaulas vacías. Por cierto, Viviana Camacho es co-guionista de La Otra Aventura desde su fundación, este programa de libros que transmite ADN 40. En Turner, Karen Villeda, Agua de Lourdes, Ser mujer en México. Este libro puede ser importante hoy en día, no solo para las mujeres, sino sobre todo para los hombres. La violencia de género es un problema grave que sigue aquejando a nuestra sociedad. Sus aristas son múltiples, desde los episodios de acoso cotidiano en ámbitos laborales y familiares, hasta los casos de trata de personas y feminicidios que alcanzan niveles alarmantes. La escritora Karen Villeda realiza una disección de esta situación conflictiva con una perspectiva que es tanto social como íntima. Agua de Lourdes, acaba de salir Turner, Ser mujer en México. El ser neoliberal. Este libro puede ser muy interesante, es un libro, le llaman un libro brújula. Son tres los autores que debaten aquí: Christian Laval, Pierre Dardot y Henri Berenguer. Aquí lo que va a encontrar usted son los nortes, los puntos cardinales, por llamarlo así, del neoliberalismo. Un mundo en el que la definición misma del sujeto, de lo político y de lo económico, así como de los respectivos límites y formas, precisa ser replanteada. Y esto es precisamente lo que hacen Laval, Dardot y Berenguer, un sociólogo, un filósofo y un psicoanalista. Un libro realmente interesante que ha publicado Geriza. Si lo encuentra, lléveselo. Es un libro realmente breve que puede ayudarnos a entender el mundo loco en el que hoy vivimos. De la mesa de novedades. Christine Lavand fue una poeta austriaca que estuvo recluida durante 6 semanas en un hospital psiquiátrico cuando apenas tenía 20 años en 1935. Fruto de esta experiencia es el libro Notas de un manicomio, en el que describe lo que ocurre a su alrededor. Lavand era pobre, de salud frágil y además se sentía excluida de la sociedad, porque ella no deseaba absolutamente nada de lo que se esperaba de ella. No deseaba casarse, ni tener hijos, y mucho menos ser ama de casa. Se sentía desprotegida y ajena a un mundo que no comprendía. Dice, ¿qué esperaba? ¿Curarme? ¿Pensaba realmente que cierta cantidad de arsénico tomada con regularidad daría sentido a mi vida? ¿Que aquí podrían volverme hermosa o al menos valiente y feliz? Claro que no lo creí ni un segundo. Pero ¿dónde debía ir después de algo tan horrible y fallido? 30 pastillas, un sueño parecido a la muerte durante 3 días y 4 noches, para volver luego a despertar y que todo siga inmutable a mi alrededor. Y agrega, todo el sufrimiento que aquí hay está tan por encima de todo lo humano que es imposible afrontarlo solo con medios humanos. En 1946 se publicó El nido de víboras de Mary Jane Ward.
En esta novela la autora no solo aborda el tema de la salud mental que en las familias suele mantenerse en secreto, aunque todo el mundo lo sepa, sino de las terribles condiciones de los manicomios. La protagonista es Virginia, una joven escritora casada recluida en un manicomio. Desde ahí relata los terribles tratamientos con electroshock, agua, posturas incómodas que se perciben como tortura. Además afirma que la comida es insuficiente y que tampoco hay suficientes camas para todos los internos. Por si fuera poco, el personal está desbordado y no conocen ni les interesa aplicar las terapias adecuadas para cada caso. Gracias al éxito de este libro autobiográfico y a una película basada en el mismo y dirigida por Anatole Litvak y con Olivia de Havilland, se evidenciaron las terribles condiciones de los manicomios de Estados Unidos a mediados del siglo pasado. Como parte de las celebraciones del centenario de la independencia de México, Porfirio Díaz encomendó hacia el final de su mandato la construcción en la antigua hacienda de Mixcoac del Manicomio General de la Castañeda. Quizás usted habrá oído hablar de él. Inaugurado en 1910, símbolo de la modernización urbana, el gigantesco complejo estaba dividido en pabellones tales como el de distinguidos, el de los epilépticos, los peligrosos, los infecciosos, los imbéciles. Díaz invitó a una gran comitiva a la inauguración del hospital psiquiátrico, que además serviría como escuela para capacitar a los médicos en los padecimientos mentales. El estallido de la revolución dio al manicomio un destino muy distinto. Sin recursos y con cada vez más pacientes recluidos por razones cada vez más diversas, por homosexuales, por prostitutas, por disidentes, aquello se convirtió en un verdadero infierno. Y mire este libro notable, publicado en el año de 2010. Alguna vez hablamos aquí de este libro. Cristina Rivera Garza escribió este libro en 1999. Nadie me verá llorar, una novela situada en la Ciudad de México de 1920 y precisamente acerca del fotógrafo del hospital psiquiátrico, La Castañeda, encargado de tomar los retratos de los internos del manicomio con fines de registro. Joaquín Buitrago se topa a través de su lente con una mujer que conoció años atrás en un burdel. Así, Rivera Garza nos adentra en una historia de amor y locura, ya lo acabamos de oír hace unos momentos en los grandes inicios, enmarcada en una ciudad devastada por la guerra. De esta novela Carlos Fuentes escribiría en 2003 lo siguiente: en esta novela de negras faldas largas, Cristina Rivera Garza imagina, como nadie lo ha hecho en México después de José Revueltas, las opciones trágicas y los desgarramientos psíquicos entre la teoría y la acción revolucionaria. Varios años después, Rivera Garza publicaría entonces En la Castañeda, narrativas dolientes desde el manicomio. General, 1910-1930, un libro de investigación histórica que, de forma paralela a su novela, desgrana la historia de los pacientes de este hospital, con expedientes clínicos, testimonios, interrogatorios y fotografías. El lector puede ir al fondo de lo que se entendía por locura en la Ciudad de México hace ya mucho más de 100 años. 2 libros magníficos de una de nuestras mejores escritoras. Aquí está, lo publicó Tusquets, La Castañeda, Cristina Rivera Garza. Kate Millett, escritora y fotógrafa estadounidense, pasó distintas temporadas en el confinamiento clínico. Diagnosticada como maníaco-depresiva, Millett temía constantemente a la privación de su libertad. De eso trata el relato de Viaje al manicomio, publicado recientemente en español por Seix Barral. Viaje al manicomio comienza en 1971. Millett y su pareja Sophie Kerr se encuentran en un lugar cercano a Nueva York, montando una granja que más tarde funcionaría como una comunidad de mujeres artistas y escritoras. Los conflictos por las dificultades en el proceso del montaje de la granja, así como distintos roces con Sophie, ponen en estado de alerta la mente de Millett. Sus recuerdos más oscuros se colocan frente a ella cuando, en medio de los conflictos por el trabajo, Sophie la exhorta a volver a tomar litio. La frase de su pareja le recuerda a Millett los periódicos vividos en hospitales psiquiátricos y la vigilancia familiar tras dichos episodios. Le recuerda lo que implica ser considerada una loca, la desconfianza, la pérdida de la voluntad, el miedo y la ansiedad de ser despojada del control de su propia vida. Millett cuenta que fue a los 18 años cuando tuvo contacto por primera vez con el infierno,
de los manicomios. El primer acercamiento con esos oscuros paisajes ocurrió durante un verano en el que trabajó para el St. Peter's Asylum, un hospital psiquiátrico al sur de Minnesota. Millet menciona que durante su internamiento en 1974 quedó desconcertada e interpretó aquello como un incidente vergonzoso fruto de la ingenuidad. Al salir, aunque había obtenido la libertad mediante un procedimiento legal, Millet enfrentó el juicio de sus cercanos. La imagen de la locura se había instalado muy cerca de ella. A pesar de no tener un diagnóstico más allá de la depresión, su estado mental no dejó nunca de ser cuestionado. Los primeros años tras los episodios de confinamiento, Millet los describe como un periodo de resquebrajamiento personal, una época de soledad y de miedo. Así ocurre, y así lo han contado diversos escritores. Este relato de Millet claramente está montado sobre una postura política. La historia de la locura en pocas ocasiones ha concedido a los locos un espacio para narrar su condición. Millet relata su experiencia y evita con ello la normalización de su enfermedad mental. Un viaje al manicomio es, de tal forma, un informe triste y conciso sobre el peso que implica cargar con el estigma de la locura en las relaciones familiares, con la pareja, en los proyectos profesionales y en todos los aspectos de la vida cotidiana. Quedan entonces claras las intenciones de Millet con su sencilla dedicatoria al principio del libro, para los que han estado ahí. El poeta Leopoldo María Panero pasó una temporada en el sanatorio mental de Mondragón, ubicado en Euskadi. Desde allí, diagnosticado como enfermo esquizofrénico y con manía persecutoria, escribió el libro Poemas del manicomio de Mondragón, publicado recientemente por la editorial Hiperión. Hace ya tiempo, en el año 2001, Benjamín Prado escribió para el diario El País que Panero se encontraba, como en muchos periodos de su vida, recluido en un psiquiátrico y que su importancia literaria se desvanecía entre el loco y el alcohólico, que aparecía de vez en cuando en la vida pública. La conflictiva y constante relación entre la locura y la creatividad tiende a superponer la vida de los artistas sobre su obra. Déjeme leerle un poema precisamente de Leopoldo María Panero, de este libro que se llama de Poemas del manicomio de Mondragón. Escuche usted. En el oscuro jardín del manicomio los locos maldicen a los hombres. Las ratas afloran a la cloaca superior buscando el beso de los dementes. Un loco tocado de la maldición del cielo canta humillado en una esquina. Sus canciones hablan de ángeles y cosas que cuestan la vida al ojo humano. La vida se pudre a sus pies como una rosa y ya cerca de la tumba pasa junto a él una princesa. Los ángeles cabalgan a lomos de una tortuga y el destino de los hombres es arrojar piedras a la rosa. Mañana morirá otro loco. De la sangre de sus ojos nadie, sino la tumba, sabrá mañana nada. El loquero sabe el sabor de mi orina y yo el gusto de sus manos surcando mis mejillas. Ello prueba que el destino de las ratas es semejante al destino de los hombres. Este es el poema de un escritor recluido en un hospital psiquiátrico. Malestar y bienestar en la cultura. El péndulo oscila y señala bienestar en la cultura. Acaba de aparecer la revista Nexos del mes de junio, Bioética en el siglo XXI. Dentro de este tema general hay un ensayo muy importante de Marta Lamas, como usted sabe, una de nuestras ensayistas, escritoras e intelectuales más importantes y fundamental hoy en la vida pública mexicana. Se llama Acoso entre la cultura y la ley. En este ensayo, Marta Lamas da cuenta de un conversatorio que organizaron precisamente el Círculo Feminista de Análisis y va citando a diversas autoras para hablar de la ley, del acoso cultural. Es un ensayo largo, bien tramado conceptualmente. Empieza diciendo Marta Lamas, a finales de marzo miles de tweets de los Me Too mexicanos, escritores, periodistas, académicos, activistas, músicos y otros más, esbozaron un panorama desolador, desde violaciones hasta manoseos, desde amenazas de despido a condicionamiento de la permanencia en el trabajo a cambio de favores sexuales. Marta Lamas explica también y toma una postura en algún momento que yo he
compartido con ella y que está en su libro, un libro muy importante publicado por el Fondo de Cultura Económica, Acoso. Dice Marta Lamas, me asombra el extremismo de algunas feministas y a veces me incomoda su ira. Comparto con otras feministas una inquietud ante la simplificación discursiva acerca de lo que son las relaciones entre los hombres y las mujeres, dice Marta Lamas. Y yo podría agregar después de leer su ensayo, si todo es acoso, nada es acoso. No deje de leer este ensayo fundamental para entender hoy en día eso que está en todos lados y que debemos repudiar: el acoso, el abuso sexual. Como todas las semanas, usted encontrará en esta ventana un escenario por el que pasa la felicidad de las frases célebres, el aforismo, la máxima. Escuche usted esta: un loco es todo, menos un hombre que ha perdido la razón. Chesterton. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.